Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros. 11 de julio, 14 aniversario, 14º aniversario del gol de Iniesta en 2010, así que qué mejor día para comenzar a saborear ya detenidamente, 36 o 48 horas después del pase a la final contra Francia, ese como mínimo subcampeonato de Europa, como mínimo. Esperamos que sea campeonato de Europa el domingo. Hoy quiero iniciar una serie de vídeos enfocados a la final, en los que iré repasando diferentes aspectos, tanto del presente como del pasado reciente de la selección española, con mi particular punto de novista, como siempre, ya sabéis, pues por ejemplo en los duelos individuales contra Inglaterra, jugador por jugador, eh, o incluso atacante contra atacante o atacante contra defensa. Esto puede ser un vídeo, otro vídeo puede ser cositas que son iguales que en 2008, porque ya sabéis que aquella Eurocopa me trae recuerdos inmejorables. Jugadores que están tocados por una varita y futbolistas que no ganan nunca, pero a lo mejor no son tan buenos los buenos o tan malos los malos, etcétera. Ya veremos. El caso es que hoy quiero comenzar, una vez hecha esta presentación, este spoiler de los vídeos que están por llegar, hoy quiero comenzar hablando de lo que os cuento en el título. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos héroes anónimos de la Gran Vía? Pues veréis, antes de esta Eurocopa, yo no me quiero colgar medallitas porque también he pegado patinazos gordos en otros aspectos. Eso será momento de hacerlo el lunes, si es que sale todo como debe salir. Pero el caso es que poca gente creía en esta selección. Yo siempre he creído y los que sois fieles lo sabéis. Pero bueno, no hemos ganado todavía. Así que calma, tranquilidad y buenos alimentos. La cosa es que antes de esta Eurocopa se despreciaba mucho el carácter general de esta selección, la tipología, por decirlo de algún modo, la confección, las características generales de este equipo. Se decía mucho esto de es que esta selección no engancha porque no tiene líderes, como si el anterior líder que hubiera tenido, Luis Enrique, hubiera merecido la pena que enganchara y como si los hechos se propiciaran forzándolos. Es decir, yo creo en el liderazgo, por supuesto. Un buen líder te puede llevar al fin del mundo, pero hay muchos tipos de liderazgo. Hay liderazgos que se ejercen desde el protagonismo, desde las cámaras, desde tener que figurar siempre en primer plano de todas las fotos, y hay otros liderazgos que se ejercen en silencio, que se ganan por la pura calidad individual, por el acierto en tus decisiones o simplemente porque el resto te siguen. Lo decía el Cholo Simeone hablando del fútbol de clubes cuando el Cholo Simeone tenía éxito y decía, yo soy un líder natural, o me seguís o no me seguís. Pues esto es así de fácil, no hay que imponer nada. Esto del liderazgo a mí me parecía que era una afirmación sesgada y simplemente una coartada de quien no quería seguir a la selección por el motivo que fuera, o quien no confiaba en la selección por el motivo X, pero no era algo que se ajustara a la realidad, y que solo había que dejar correr el tiempo para comprobar si de verdad surgían esos líderes o no, o si era todo muy coral y no hacía falta que surgiera una voz cantante por encima de las demás. Pero hay otra frase que a mí me parece peyorativa, me pareció siempre lamentable y me pareció que dejaba retratado a quien la pronunciaba, que es la siguiente. A esta selección la sueltas en la Gran Vía y no conoce a los jugadores ni el tato. Esto es una vergüenza que se haya dicho. Y esto se ha dicho. Y esto en redes sociales se ha hecho viral. Hizo fortuna. Igual es que yo sigo a las personas equivocadas, o igual no, o igual simplemente es que me llega de rebote, porque ya sabéis que ahora en la página de inicio de Twitter o de la llamada X, que está todo muy cambiado, no hace falta que sigas a determinadas personas que con que otras muchas las retuiteen, pues ya te llega. Pues a mí me llegaban esas cosas. Los sueltas en la Gran Vía y no los conoce ni el tato, estos jugadores. Y delata a quien lo dice porque, primero, implica que no te gusta de verdad el fútbol, implica que no ves partidos. Si no conoces a los 23 internacionales de España, que hay gente que no los conocía, que no sabía dónde jugaba Dani Vivian del Athletic de Bilbao, por poner un caso, pues de verdad,
eso es problema tuyo, que nadie te obliga a seguir el fútbol, que nadie te obliga a estar al hilo de todo lo que ocurre y además con la vorágine de partidos que hay, día sí, día también. Pues lo entiendo. Pero entonces no digas que no los conoce ni el tato, di. A mí no me apetece seguir tanto fútbol como para verme los partidos del Rasenball por Leipzig, por ejemplo. Vale, te lo acepto. Pero esto de no los conoce ni el tato, si lo sueltas en la Gran Vía es algo profundamente irrespetuoso. Y primero es de no interesarte lo suficiente el fútbol y segundo es de desconocer cómo funciona el fútbol. Porque el fútbol, lo hemos vuelto a comprobar, no va de quien tiene más estrellas, no va de quien tiene más marketing, no va de quien tiene mejores delanteros, que por desgracia cada vez escasean más. Va de ser un equipo, va de exprimir al máximo lo que tienes y va de que si un jugador es de un nivel 7, seas capaz de sacarle el nivel 7 o el nivel 10 incluso en algún partido. No de que tengas jugadores de nivel 10 y no seas capaz de que pasen del 5 o del 6. Entonces, la selección que tiene jugadores de nivel 10 tiende o tenderá a quedar por detrás de la que tiene jugadores de nivel 7, porque los de nivel 7 estarán dando todo y más, y si están dando todo y más implicará que también en lo que no es deporte, en lo que no se ve, también están en perfecta comunión, en perfecta armonía, en perfecta sintonía unos con otros, que también antes que ser equipo son grupo y antes que ser grupo son familia. Y esto es lo que se ha demostrado en la selección española. Por tanto, me apetece profundizar en algunos de esos anónimos de la Gran Vía. Estos que decía la Peña que los soltabas y que no los conocía nadie y que por eso no podíamos ganar y que por eso íbamos a caer en cuartos con Alemania y que por eso íbamos a caer con cualquiera, incluida con Francia o incluida con Italia y con Croacia, porque no olvidemos esto del grupo de la muerte. El grupo de la risa es el que nos tocó, que ninguno pasó de octavos de final, ni Italia ni Croacia, encima solo pasaron dos de nuestro grupo, y eso que en casi todos pasaban tres. O sea, se han dicho tantas tonterías de gente que ni sabía de fútbol, ni tenía interés en saber, que yo creo que estamos empezando a tener que pasar facturas, porque a lo mejor perdemos la final, pero el camino que ha recorrido esta selección ya no nos lo quita nadie. Y desde luego merece toda nuestra atención lo que está haciendo Lamine Yamal. Es un genio, hemos hablado de él y seguiremos hablando de él. Anda que no nos quedan años para hablar de él y semanas para hablar de él. 16 años y lo que ha hecho pues está al alcance de unos elegidos. Hablaba esta mañana alguien de que Mbappé ya con 17 años marcó en la ida y en la vuelta, en la ida y en la vuelta y luego en la ida de todas las eliminatorias de Champions que jugó cuando tenía esa edad con el Mónaco. Pues olé por Mbappé, es que también era un elegido y lo sigue siendo. Hablábamos otros de que lo del otro día nos recordó, aunque sea en una forma muy diferente y en un contexto aquí mucho más importante, el de Lamine Yamal, que nos recordaba a lo que hizo Messi contra el Getafe en el llamado gol de Maradona en Copa del Rey, temporada 2006-2007. Pero es que luego aquel Barça perdió esa eliminatoria contra el propio equipo azulón, no llegó ni siquiera a la final de la competición y luego, eso sí, Messi nos ofreció 15 años de espectáculo maravilloso por todos los campos. Entonces, Lamine Yamal está llamado a ser un elegido. Nos decía también en el chat, Alfonso, es que a mí me recuerda a Pelé. Vale, de acuerdo. Es un elegido con el que no contábamos antes de empezar porque pensábamos que con 16 años se podía uno ilusionar con él, pero no se le podía exigir gran cosa. Y lo ha dado ese gol en un momento cumbre, aunque sea el único que ha marcado hasta el momento en la Eurocopa, pero ha dado muchos pases. ¿Qué vamos a decir del otro extremo, de Nico Williams, más desconocido? Podría ser uno de esos de los de la Gran Vía, pero yo creo que no. Yo creo que no lo voy a meter aquí a Nico Williams, porque al fin y al cabo es el vigente campeón de Copa con el Athletic. Entonces, si ya pones como anónimo de la Gran Vía a Nico Williams, que es el que levanta esa final, por mucho que el gol lo marque Sancet, pero el que tira del carro de los Leones es Nico Williams, pues apaga y vámonos, si ya lo colocas en anónimos de la Gran Vía. Que seguramente mucha de la gente que dijo eso lo colocaba también a Nico Williams ahí, porque la ignorancia es muy atrevida, pero yo no sé si está al nivel de los mejores extremos del mundo, de Vinicius, por ejemplo. Seguramente le falten más partidos para consagrarse, pero oye, desde luego con la selección española Nico Williams ha hecho bastante más que Vinicius con la brasileña. Claro, está también mucho mejor rodeado y detrás hay un soporte muy grande, pero es uno de sus jugadores principales. No es, para mí,
un anónimo de la Gran Vía. Como también es jugador principal, pero que tenía que dar un paso adelante, Carvajal. Carvajal, desde luego, no lo vamos a descubrir ahora. Y es un lateral que destaca por sabérselas todas, por el otro fútbol, por lo correoso que es esta temporada, incluso por lo goleador que es, capaz de imponerse en los córners de cabeza, capaz de marcar el primer día de la Eurocopa también, capaz de sujetar a los mejores extremos del mundo. Si estuviera Nico Williams enfrente, seguro que al que no querría enfrentarse es a Carvajal, pero faltaba que reprodujera ese nivel que da con el Madrid en el día a día y en las grandes citas a la selección española, que replicara ese nivel con la selección española, y lo ha hecho. Y cuando alguien hace lo que uno espera de él, pues no queda otra que aplaudir y congratularse de que esté en el equipo de uno. Así que fenomenal, pero desde luego es principal, no es héroe de la Gran Vía ni anónimo de la Gran Vía. Y desde luego que tampoco lo es Rodri Hernández, ese futbolista que muchos dicen con acierto que implica que juguemos con 12 porque está en todas partes, es como Dios, y además todo lo hace bien, está en todas partes, pero siempre sabe si hay que dejar pasar el balón, si hay que cederle la salida a los centrales, si hay que presionar arriba, si hay que atar en corto a determinado jugador peligroso del rival. Siempre sabe lo que toca, siempre sabe si hay que ponerle calma al partido o si hay que acelerarlo, si hay que ordenar a sus compañeros para que se paren un momento, porque será la mejor manera de avanzar lo más rápido posible, pararse un momento. En fin, que Rodri no lo vamos a descubrir tampoco ahora. Al final, Carvajal y Rodri son dos futbolistas que pertenecen, yo creo que sin ninguna discusión, a los dos equipos más dominantes de Europa. Un año ganó uno, el City, otro año ganó otro, el Madrid, pero pertenecen a esos equipos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que ninguno es o un portero o un delantero centro. Por lo tanto, la gente ignorante decía antes de la Eurocopa esto de los héroes de la Gran Vía o los anónimos de la Gran Vía, que los sueltas y no los conoces. Héroes son ahora, pero antes decían que eran anónimos. Y yo creo que alguno hasta era tan osado de incluir a alguno de los que acabo de nombrar. Pero ¿a quién me refiero yo con los anónimos de la Gran Vía? Pues me refiero, para empezar, al seleccionador, a Luis de la Fuente. Porque este hombre merece capítulo aparte. Todo lo que ha hecho desde que llegó tenía sentido. Fíjate que hay cosas bastantes en las que se ha equivocado, como todos nos equivocamos, pero todo estaba hecho en pro de sacudir el árbol, de menear ese arbolito en el que ya no caían manzanas, en el que las manzanas se aburrían de estar ahí quietas en la copa. Y desde luego, la primera convocatoria de Luis de la Fuente, ahora la dices, te hace gracia y parece que lo estás criticando, pero lo mío es todo lo contrario. ¿Por qué? Pues porque lo primero que hizo Luis de la Fuente fue llamar a Yago Aspas y poner a Yago Aspas de titular. Esto queda lejanísimo, pero hace año y medio tan solo. ¿Cuál era la intención? Demostrar que aquí iba a ir el que se lo ganara, que iba a apostar por los delanteros, que se acabaron los experimentos y que si un 9 tenía 37 años y era ya denostado por crítica y público, si él lo hacía bien, se iba a merecer la oportunidad, y que desde luego se acabó lo de ir al Mundial o a la Eurocopa sin ningún delantero centro, y que se acabó lo de tener el balón por tenerlo, sino que había que tenerlo para finalizar jugadas, fuera con Yago o fuera con cualquier otro jugador. De ahí en adelante, bueno, pues se limpió a Sergio Ramos, una vieja gloria, que ya hoy nadie habla de él, pero si nos estuvieran metiendo goles, todo el mundo lo tendría en la boca. Un Sergio Ramos que ya había pasado su tiempo en la selección y solo estaba preocupado de batir récords. Se libró de la sombra de Luis Enrique. Muchos decían cuando llegó Luis de la Fuente, es que este seleccionador es un trepa porque lo único que hace es poner la cara contraria de lo que habría dicho Luis Enrique. Si Luis Enrique hacía tweets, Luis de la Fuente no lo hace. Si Luis Enrique era el protagonista en rueda de prensa, él se iba a empeñar en no serlo. Si Luis Enrique decía Z, Luis de la Fuente iba a decir A. Y no, simplemente es que le quería poner sentido común a la selección, le quería devolver cordura y le quería dar velocidad y no jugar simplemente a tener el 80% de balón, sino tener el 50% o el 60% o el 40% incluso, como en el día de Croacia, pero llegar mucho más a puerta y conseguir que tu defensa te inspire un mínimo de seguridad. Ya sabemos que no es lo más fuerte que tenemos, la defensa, ni el portero, pero por lo menos, mientras antes se arriesgaban 20 balones en salida que no conducían a ninguna parte, con un Eric García que no sabía defender y que lo que sí sabía hacer era presuntamente sacar bien el balón,
Pues ahora lo que hizo Luis de la Fuente es nacionalizar a Lenormand, que tampoco es ni mucho menos un central de élite, pero que lo primero que intenta es parar al rival, por lo civil o por lo criminal, y que va bien de cabeza, y que juega en un equipo que se preocupa también de la transición defensiva, y no solo de tener el balón por miedo a que lo tenga el rival y a que te puedan hacer daño, pero simplemente tenerlo por tenerlo como una posesión defensiva cualquiera. Por tanto, Luis de la Fuente ha cambiado muchas cosas, pero es que en esta Eurocopa ya se ha destapado definitivamente, porque no solo ha tomado la decisión de romper con el madridismo traumático, Ramos, con el barcelonismo catatónico, Luis Enrique, sino que ha tomado decisiones como empoderar a jugadores de estos de la Gran Vía, que no conocía a nadie, y le ha dado a cada uno su papel. No ha buscado el ego personal, sino que se ha escondido en las celebraciones, entre comillas, y ha sido educado con todo el mundo. Eso sí, siempre ha tenido fe ciega, como yo, en que la selección que tenía entre manos era de las mejores y era mejor que la segunda mejor. Así que, como es mejor que la siguiente, pues tiene que ser campeona y camino de ello vamos. Siempre ha tenido ese discurso en rueda de prensa sin sacar pecho, pero sin tampoco amilanarse ante nadie. Y luego, pues las decisiones individuales que voy a repasar a continuación, aparte de las que ya he dicho en defensa y en ataque de puestos específicos, pero lo de dar galones a Rodri lo hace cualquiera, lo de dar galones a Carvajal lo hace cualquiera, lo que no hace cualquiera, de hecho mucha gente estaba en contra de este seleccionador antes de empezar, porque, claro, los madridistas que si no se preocupó de Brahim, los barcelonistas que si este va a hacer todo lo contrario a nuestro Luis Enrique, incluso pues los de otras aficiones, ¿no? Que si no lleva a Marcos Llorente, que si esto y que si lo otro. Bueno, pues más anónimos de la Gran Vía. Lo de poner a Cucurella, esto ha demostrado que tiene un par este seleccionador y que sabe de fútbol. Sobre todo lo más importante, que tiene sentido común y que sabe de fútbol. Porque cuando empezó la Eurocopa, todo el mundo, y aquí por ejemplo puedo meter a Julio Maldonado Maldini, se echaba las manos a la cabeza diciendo, ¿cómo puede no jugar Grimaldo? Que viene de ganarlo casi todo, todo menos la Europa League que perdió en el último partido con el Bayern Leverkusen, que viene de dar pases, que viene de dar asistencias, que viene de marcar goles, que viene de marcar faltas. Y otros decíamos, es que Cucurella, para compensar el vértigo que van a dar los extremos, Nico y Lamine Yamal, a los que va a dar todo el protagonismo del mundo del seleccionador, porque ya lo viene haciendo desde hace tiempo, es que para que esta selección esté equilibrada, qué bien nos puede venir Cucurella en su mejor versión. La duda era si Cucurella sacaría su mejor versión, porque la del Eibar, la del Getafe y la del Brighton, si había quien se preocupaba de ver al Eibar y al Getafe y al Brighton, de Mendilibar, de Bordalás y de Graham Potter, conviene reseñar quiénes eran los entrenadores porque saben mucho de esto, pues se iba a dar cuenta de que es un jugador más que útil para cualquier equipo del mundo. De hecho, el Chelsea paga una millonada por él. Claro, el Chelsea paga una millonada por cualquiera, pero en el caso de Cucurella le hizo daño el precio, porque el futbolista estaba ahí, tenía la capacidad suficiente para enrolarse en cualquier equipazo del planeta fútbol. Y luego en el Chelsea pues no ha rendido tan bien, pero todos los que habíamos presenciado a Cucurella con detenimiento y sin dejarnos llevar por el odio o por la animadversión hacia determinados perfiles de futbolistas, sabíamos que en su mejor versión Cucurella podría ser más útil, más provechoso y más productivo que Grimaldo, porque, amigas y amigos, peloteras y peloteros, Cucurella es lateral. ¿Un lateral qué es? ¿Un delantero o un medio? No, es un defensa. Los defensas, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Defender. Y este hombre, Cucurella, defiende como nadie, compite como nadie y le mete más intensidad que nadie. No será el más técnico del mundo, pero ni mucho menos es un tronco, es un futbolista que no tenga técnica. Y esto lo supo ponderar en su justa medida Luis de la Fuente. Yo fui el primero que pedí que Grimaldo tenía que ir a la selección. ¿Cómo no? Por supuesto. Y que si el domingo tiene que salir, yo me voy a fiar a pies juntillas de Grimaldo. Pero lo que se decía de Cucurella era muy, pero que muy injusto. Y es seguro que Cucurella, además, por el peinado, por el look extravagante que tiene, era uno de esos héroes que no conocían en la Gran Vía, o que si lo conocían, decía la gente, sería cualquier cosa menos un futbolista. Pues es un futbolista de primerísimo nivel y lo ha recuperado para la causa Luis de la Fuente.
al que llevo llamando toda la Eurocopa Luis de la Cuarta. Pero bueno, ahora como estamos en vísperas de la final, vamos a ir con un poquito más de calma, por si acaso. Pero sí, Cucurella es uno de esos héroes de los que quiero hablar por la cantidad de duelos que gana, por lo que transmite al equipo, por el carácter que echa y por el grupo que hace también. Cucurella, porque todo el mundo lo adora dentro del vestuario y eso se nota. Se nota enseguida cuando alguien genera buen rollo y cuando no lo genera. ¿Vale? Que muchos diréis, es que se tuvo que lesionar Gallá para que fuera Cucurella. Bueno, a lo mejor no habría ido, pero es que Gallá es un futbolista también de ese perfil, de los anónimos, de los que sueltas en la Gran Vía y seguramente la gente te dice que no lo conoce, porque total, como juega en el Valencia, que no es ni el Madrid ni el Barça, y como encima el Valencia pues consigue dar un éxito, quedar en media tabla, pues también sería uno de esos anónimos. Así que me vale también, me habría valido también. No es oportunismo decir, es que Cucurella no habría ido y Gallá ya sería otra cosa. No, no, me vale también para lo que estoy haciendo como discurso. Siguiente anónimo de la Gran Vía. Hay que hablar de Fabián Ruiz Peña, señoras y señores. Hay que quitarse el sombrero con este mago andaluz, que es que lo tiene todo. Es que es un centrocampista total. Es que yo recuerdo muy bien cuando emergió este chico en primera división, que había estado ya cedido por el Elche en segunda división. Decían que le faltaba físico y que había dado el estirón de golpe. Y yo la primera vez que lo empecé a seguir con detenimiento fue ya en el Real Betis Balompié de Quique Setién, temporada 2017-2018, cuando aquel Real Betis Balompié daba gloria antes de que a Quique Setién le pasara factura ser demasiado fan de Quique Setién. Pues aquel Fabián Ruiz, luego llegó Giovanni Lo Celso y también dejó grandes tardes de fútbol, pero aquello era un torrente de fútbol ofensivo, lo de Fabián Ruiz. Tenía llegada, tenía despliegue, tenía capacidad de asociación, tenía magia en las botas, tenía polivalencia, era capaz de jugar en varias posiciones. Luego iremos con otro que de esto va sobrado. Y en definitiva, Fabián Ruiz, cuando acaba esa temporada con el Real Betis y se va al Nápoles, a mí me parece una fuga de talento irreparable para el fútbol español. Se marchó a Italia, a un equipo que ni siquiera ganaba la Serie A. Años después lo consiguió, pero que lo normal es que ganara poquito, si acaso una Copa de Italia. Sí, se fue con Ancelotti, que Ancelotti llegó a confesar que Fabián era un jugador para equipo grande. ¿Y cuánta razón tenía Carleto? Es verdad que desde que se marchó de España lo perdimos de vista, fue él, yo creo, sacando menos nivel del que tenía en las botas, porque en el Nápoles lo hizo muy bien, pero en el PSG, que ya sabemos que empeora todo lo que toca, porque es un proyecto inestable, porque cambia de entrenador cada temporada, porque se estructura todo en torno a individualidades y no a juego colectivo, pues yo creo que en el PSG no ha dado todo lo que tiene, aún así es titular del PSG, y aún así, con todo y con eso, sumadle la Eurocopa Sub-21 que gana como titular indiscutible y como estrella del equipo de Luis de la Fuente, con todo y con eso se critica a Fabián Ruiz antes de empezar la Eurocopa. Se le dan más palos que a una estera y se dice que cómo puede ir este futbolista. Repito, vuelvo y repito, muchachos, titular del PSG, semifinalista de Champions, aunque no nos guste nada el PSG, indiscutible para Luis de la Fuente en su momento con la Sub-21, pieza clave de aquel engranaje, y se dice que es que Fabián Ruiz simplemente es como lo que era Eric García para Luis Enrique, o lo que era Ferran Torres para Luis Enrique, que no vale, que va en carrera descendiente, o descendente mejor dicho, y que en definitiva con un centrocampista así no podemos aspirar a mucho, porque ni tiene fútbol, ni tiene contención y va a menos en su carrera. Pues no, todo lo contrario. Fabián Ruiz les ha cerrado la boca a todos los que creían eso. Digo les, hablo en tercera persona porque yo de estos héroes anónimos nunca he dudado, de estos anónimos de la Gran Vía. Y Fabián Ruiz a mí siempre me ha encantado y además me da especial alegría que sobresalga Fabián Ruiz en la Eurocopa, como que sobresalga Cucurella, porque casualmente las reivindicaciones futbolísticas de Luis de la Fuente o de Luis de la Cuarta coinciden con muchas de mis pedradas peloteras. Estos jugadores siempre han sido de los míos, entonces estoy encantado de la vida, no solo porque España va bien en el fútbol, sino porque España lo está abordando con jugadores a los que yo siempre he reivindicado, como al propio Luis de la Fuente, que se merecía cuando llegó pues haber tenido más respeto, porque vale, era un hombre de la federación, eso no lo vamos a negar, pero tampoco vamos a negar
que no todos los seleccionadores consiguen tantos éxitos en las inferiores como él, que es que ganó varios europeos sub-21 y consiguió una plata olímpica. Bueno, pues algunos de estos éxitos los consiguió con Fabián Ruiz a los mandos, que ha marcado 2 goles, cosa que no es fácil en este equipo nacional que se caracteriza por ser muy coral, ha dado asistencias de gol y sobre todo en cada partido da lo que requiere. Tiene de vez en cuando alguna pérdida peligrosa, puede mostrar alguna imprecisión, pero a la hora de la verdad siempre da el do de pecho. Y el cuarto, anónimo de la Gran Vía, en el que me quiero fijar, es alguien que puede ser Pichichi y que ahora mismo va Pichichi de la Eurocopa por número de asistencias. Ha marcado 3 goles y hablo de Dani Olmo. 2 de estos goles los metió como suplente, porque uno fue contra Georgia, cuando se le daba simplemente reparto de minutos con Pedri. Otro fue contra Alemania, que salió en el minuto 8 por la desgraciada lesión de Pedri, y ya el último fue como titular, eso sí, asentado en el 11 inicial el día de Francia. Y Dani Olmo es otro de esos futbolistas que diría la gente, pues es que este tío no lo conoce nadie. Y además, alguien que no conoce nadie y que ha tenido semejante trayectoria, pues tampoco nos va a llevar ahí arriba. Pues claro que nos ha llevado ahí arriba. Y Dani Olmo es un jugador que quienes hemos seguido un mínimo de fútbol internacional, que ni mucho menos soy yo el que más fútbol internacional sigue, pero sí que me ha preocupado siempre estar atento de jugadores como Dani, pues sabemos que es muy bueno desde hace muchos años. Es un jugador que desecha el Barça, porque ya sabemos cómo está el Barça, a la quinta pregunta, y va derramando joyitas que tiene en la cantera por allí. Dani Olmo quizás fue él el que dio el paso de salir porque no le garantizaban la titularidad indiscutible. Se tuvo que marchar al Dinamo de Zagreb, y es una trayectoria muy peculiar y muy bonita la que ha tenido Dani Olmo hasta la élite, porque no es normal que te vayas al Dinamo de Zagreb desde el Fútbol Club Barcelona, pero lo que es todavía más extraordinario es que en el Dinamo de Zagreb juegues la Champions, sobresalgas en la Champions, en un grupo en el que estaba, por ejemplo, la Atalanta, llames la atención ya del continente desde las previas, cuando te haces un hueco como uno de los hombres clave del equipo para superar esas eliminatorias de la antesala de la Champions, que luego te fiche el Leipzig y que estés en boca de todos, pero nunca acabes de volver a tu país porque están pensando en las musarañas, tanto el propio Barça como el Atlético de Madrid sobre todo, porque en el caso del Madrid sí que tiene bien cubiertas esas posiciones de la vanguardia, pero lo de Dani Olmo tiene un mérito descomunal, porque nadie le ha regalado a nadie, porque nadie le ha regalado los oídos, ni siquiera. No es que no le haya regalado a nadie un hueco, ni siquiera en esta selección española en la que ha tenido que esperar su turno a que Pedri, por desgracia, se haya lesionado. Es que en su carrera siempre ha sido así, porque en el Barça dudaban de él. En el Dinamo de Zagreb estaba por allí perdido en una de las ligas que no es de las grandes. Y cuando puede volver de verdad a la liga, acaba en el Leipzig, que ni siquiera es un jugador, un equipo, mejor dicho, en el que vayas a ganar muchos títulos habitualmente. Y eso, que ya esta temporada la comenzó partiendo la pana Dani Olmo, porque le metió un hat-trick al Bayern de Múnich en la Supercopa de Alemania, 3-0, en aquello que podía ser el preámbulo de la hecatombe del Bayern de Múnich, una temporada más. Pero Dani Olmo iba a lo suyo. El problema que ha tenido siempre son las lesioncitas, pero todo lo demás son virtudes, porque es capaz de jugar en 4 puestos como mínimo del frente de ataque, y esto vale un potosí en una selección, porque además no es capaz de jugar en 4 puestos, es que es capaz de hacerlo bien. Recuerdo la pasada Eurocopa contra Italia, que ahí sí apostó por él Luis Enrique, en ese partido de la penúltima ronda, y le faltó el gol, pero todo lo demás lo hizo de vicio, y era falso 9. Puede jugar también como mediapunta, que es como lo está haciendo en este torneo de selecciones, partiendo por detrás de Álvaro Morata y dejándole las faltas, las bandas, mejor dicho, a Nico y a Lamine Yamal. Y puede, por supuesto, también partir desde uno de los costados, desde la izquierda y desde la derecha. En su club es lo que hace habitualmente. Está en el otro costado que Xavi Simons en el Rasenballsport Leipzig. Y desde luego que quien se fíe de él, el entrenador que confíe en él, va a tener un futbolista que le va a dar rédito. Eso está clarísimo por su polivalencia, por la capacidad de jugar bien entre líneas, por esa técnica y esa sensibilidad especial, por la llegada a gol, aunque no marque tantos como podría, pero en esta Eurocopa justo se está destapando también en esta faceta, y por, en definitiva, el flujo ofensivo que proporciona a todos sus compañeros. Es que es uno de esos jugadores que hace mejores a los de alrededor y que entiende muy bien el juego. Dani Olmo,
que ya veremos dónde acaba este verano. Se ha alargado 5 días más la cláusula de rescisión que tenía de 60 millones para salir del Leipzig. Veremos si acaba en el City, en el Liverpool, en el Arsenal, no sé dónde va a acabar, pero seguro que ya se pasó la oportunidad de que los clubes españoles lo repatriaran e impidieran esa fuga de talentos y contribuyeran a que la gente no dijera eso tan feo y tan irrespetuoso de los anónimos de la Gran Vía, que los sueltas y no los conoce nadie. Bueno, pues a esos que no conocía nadie ya los está conociendo todo el mundo. Y no hacía falta líderes impuestos, artificiales y engorrosos. Lo que hacía falta era equipo. Y estos anónimos de la Gran Vía, si algo tienen, es que son un equipazo y que nos tienen a un paso de la gloria continental, pero de momento nosotros ya hemos ganado mucho con ellos. Hemos derribado a Italia, Croacia, Alemania, Francia, nos hemos metido en una final en la que nadie contaba con nosotros y les hemos cerrado la boca a muchos que no tenían razones peloteras para hablar como hablaban de ellos. Así que decidme ahora vosotros qué os parece, cuál de estos héroes anónimos os ha gustado más. Luis de la Fuente desde la dirección de campo, Dani Olmo, Marco Curella o Fabián Ruiz. ¿Os quedáis con algún otro? ¿Qué pensáis? ¿Es demasiado pronto para hablar también de ellos? Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que con la Eurocopa que han hecho no es demasiado pronto. Otra cosa sería que yo ya diera a la selección por campeona, que yo creo que vamos a ser campeones. Pero eso ya lo iremos comprobando y sobre todo el domingo a partir de las 9 de la noche todos juntos aquí en directo. Mientras tanto vamos a disfrutar de esta previa con este vídeo y con otros muchos como los que os he adelantado al principio, así que permaneced atentos, dadme vuestra opinión, dadle like, difundid mucho el vídeo. Nos vemos pronto. ¡Vamos España! Y hasta la vista.